Shalom, amados hermanos. Nuevamente le damos la bienvenida al Ministerio Despertar a la Torá. Queremos saludar a distancia a muchos de nuestros hermanos, pastores, hermanos que están en la fe, hermanas. Podemos saludar personas allá en Canadá, personas allá en Europa, en Nicaragua. Tenemos familia visitándonos desde Nicaragua en este momento, aquí en nuestra casa. Así que es de gran bendición poder estar en este día aquí. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que hoy se le dará la conclusión, es sobre el libro de Hechos 15. ¿Qué pasaba con los nuevos creyentes en los tiempos de las congregaciones apostólicas? ¿Qué hacía el nuevo creyente? Y hoy lo vas a ver. Vamos a recapitular del verso 1 al verso 10 en un minuto. Y si no ha estado en la presentación anterior, le recomiendo que escuche la primera parte con su Biblia en mano para que pueda comprender en totalidad este mensaje, si no, no lo va a comprender. Bueno, vemos que el título en la Reina Valera que estamos usando, vemos que en el título dice el concilio en Jerusalén. Podemos ver aquí claramente que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía predicando. Se levantaron unos fariseos que no habían aceptado a Yeshua como el Mesías y le dijeron que tenían que circuncidarse y guardar la Torá. Más adelante vemos que hubo una contienda con ellos. La congregación decide enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén a ver a los ancianos, al concilio, y a ver a los apóstoles para que tomaran una decisión. Siendo Pablo un hombre llamado por el Señor, no pudo tomar o no debía tomar una decisión él solo, sino contar con el concilio, porque así está establecido en la Torá. En el verso 4, llegando a Jerusalén, se reúne con los hermanos, están contentos, él empieza a compartir, los dos empiezan a compartir las maravillas que había hecho el Eterno hacia el pueblo gentil, que no era el pueblo que estaba llamado para pactos, promesas y el culto y la Torá, sino el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban muy contentos porque ahora veían no solamente al judío sino al gentil ser rescatado y ser salvo a través de la sangre del Cordero y la palabra. Más adelante podemos ver que se levantan otros fariseos que sí habían creído en Yeshua. No todos se levantaron, dice algunos la palabra, y también dijeron que tenían que guardar la ley y circuncidarse. Se reúne todo el grupo nuevamente y llegan a una conclusión. En el verso 8 se levanta Pedro, pero no se levanta el hombre solamente. Lo que sucede ahí es que el Espíritu Santo empieza a hablar a través de Pedro y le deja saber qué es lo que deben hacer. Le habla sobre los corazones, sobre el testimonio, que también los gentiles recibían el Espíritu Santo, que la Torá no hace excepción de personas y podemos ver de que el Señor conoce a todos los corazones. Entonces todo esto lo tocamos en la parte número 1 y hicimos referencia cruzada a lo que es la Torá para que usted pueda identificar que esto no es nada nuevo, esto ya estaba escrito. En el verso 10 ahí mismo se levanta Pedro y dice: ustedes ¿por qué están tentando al Eterno? Si ustedes ya conocen la palabra, no tenemos por qué tratar de inventar algo más. Y entonces habla Pedro de que los padres de él, inclusive ellos mismos, no habían podido guardar lo que es la ley de Moisés. Enseñamos también lo que significa la ley de Moisés para un fariseo. La ley de Moisés para un fariseo era una ley mutante, una doble ley, la ley del Eterno y también la ley de hombre, que tenían ellos muchos, lo que se llama halaja o instrucciones rabínicas o leyes, mandamientos que estaban arriba de la palabra del Señor. Entonces, cuando el hombre pone palabra arriba de la palabra de él, entonces hay serios problemas. Es como que esta es la palabra del Señor y ponemos la ley de hombre aquí y esto es autoridad. Hay un problema muy serio. De esa misma manera, nos damos cuenta que el mismo maestro dijo que estas personas en Mateo 23 ponían cargas hacia el pueblo que ni ellos mismos habían cumplido. Ahora vamos a entrar a la porción final en el verso 11, Hechos 15, 11, y vamos a empezar a desmenuzar lo que dice aquí. En el verso 11 nos habla que antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo
que ellos. Está hablando del judío y está hablando del gentil, que los judíos y los gentiles iban a ser salvos por la gracia del Adón Yeshua HaMashiach. Y la pregunta que hacemos ahora hacia ustedes es, ¿había gracia en lo que es llamado comúnmente Antiguo Testamento o Tanakh? Y la gran mayoría de los hermanos van a decir, si no son personas que estudian las raíces hebreas, van a decir, no, la gracia y la fe vino por Jesús. Bueno, vamos a navegar rapidito por la Torá para darnos cuenta, a ver si es que la gracia existía en el mal llamado Antiguo Testamento. Por gracia, Adán y Java no fueron muertos en ese momento, vivieron casi 1000 años. En ese momento podemos ver de que el Eterno sabe que habían transgredido varias leyes, no solamente una, y entonces mata un cordero o 2 corderos y les pone pieles cubriéndolos a ellos, apuntando a algo profético que vendría. Pero vamos a entrar en eso en otro momento. Vemos también gracia que hubo hasta esas 10 generaciones. La 7ª generación de Adán, podemos ver que hubo gracia. Enoc no vio muerte, Enoc caminó con el Señor, fue un hombre justo de acuerdo al Señor, porque aceptó las instrucciones del Eterno. No hubo muerte. Para mí y para lo que dice la palabra, eso es definitivamente gracia, no morir y entrar directamente al reino eterno. Por gracia, Noé encontró que la palabra estaba dentro de él, fue un hombre justo, fue un hombre íntegro. En Reina Valera dice perfecto, pero no hay perfección. Ahí está hablando de Tamim, que era una persona íntegro, que buscaba cómo ser mejor día a día. Y el Eterno lo dio con gracia y le permitió que él y su familia entraran al nuevo pacto, a donde no se iba a volver a destruir la tierra con agua. Lo usó para predicar 120 años también, como lo vemos en la Torá. Eso es gracia también, hermano. Más adelante vemos a Abraham, al padre de la fe, que fue escogido, que a través de él vendría un linaje muy especial. Fue sacado de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de un lugar a donde estaba lleno de idolatría. Inclusive su padre era un idólatra. Entonces el Eterno le dijo, sal de tu parentela, sal de tu tierra, que yo te voy a llevar a una tierra prometida. Él no titubeó, le creyó al Señor y se fue. Y nunca más volvió a ver para atrás. Eso es gracia, mi hermano. Por gracia, el mortal Jacob se convirtió en Israel, proféticamente en la nación que el Todopoderoso había escogido para poner los pactos, las promesas. Él mismo estuviera dentro de ellos, la Torá, y que ellos fueran luz a las naciones. El plan no ha cambiado, todo sigue igual. Ahora, por gracia, se levanta a Moisés, el Eterno, y le da instrucciones que escriba la Torá en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Durante esos 40 años vemos en Levítico 7 que se instituye el orden o el servicio del sacrificio para poder cubrir los pecados de los hijos de Israel, para que no murieran. Por gracia estaba la sangre corriendo como expiación, apuntando proféticamente a lo que es Yeshua, que iba a venir a hacer lo mismo con todos nosotros y redimir el primer Adán y seguir hasta cuando él regresara y poder caminar en justicia. De acuerdo a lo que vemos, la gracia siempre ha existido, la fe o la emuná siempre ha existido. Pareciera que son términos nuevos, pero tienen miles de años, muchos años, hermanos. Ahora queremos pasar ya con esa base sólida al verso 12, a ver qué es lo que está sucediendo aquí. En el verso 12, entonces toda la multitud se queda callada, después que habló el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo a través de Pedro. Bernabé y Pablo empiezan a contar qué grandes señales había hecho el Eterno sobre los gentiles nuevamente. Pero me pongo a pensar y veo algo aquí en las Escrituras. Pedro se había quedado de pie porque no dice que se volvió a sentar. Pablo, Bernabé, los hermanos que estaban ahí, los ancianos, estaban todos sentados en ese momento. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque en el judaísmo, cuando hay un maestro o un rabbi enseñando, y en estos tiempos vemos que todos los discípulos se sentaban,
y el rabino se quedaba en pie enseñando la palabra. Entonces se había levantado el primer testigo usado por el Eterno. Ahora iba a suceder algo muy, muy especial. En el verso 13 vemos que el segundo testigo se levanta y nuevamente el Ruach, el Espíritu Santo del Eterno, empieza a hablar por Jacob o Jacobo. Y el verso 13 dice así: cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, en plural, como está escrito. Y aquí podemos ver cuando empieza a hablar el Espíritu nuevamente a través de Jacob, que está llevándote al libro profético Amós 9:11, donde está hablando de la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Y qué es este tabernáculo caído? Vamos a entrar en eso en unos minutos. Y sería reedificado, y en el verso 17 dice así: para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En el verso 17, cuando está diciendo que el resto de los hombres busquen al Señor, está hablando del pueblo de Israel y de Judá. No está hablando del gentil. Está haciendo claramente, enseñando lo que ya estaba escrito, porque si usted va a Amós 9:11, ahí está hablando de Israel, y más adelante empieza a hablar de el extranjero o el gentil, porque podemos ver que dice, y todos los gentiles también dice esto. Entonces, siempre el plan ha sido para Israel y Judá. El plan no ha cambiado, todo sigue exactamente igual. Han sido anexados desde mucho tiempo, desde el tiempo del Éxodo, han sido anexados lo que es el goim o el gentil o el extranjero. Ahora, algo que me llama la atención es en el verso 18, que dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, dice Reina Valera aquí, tiempos antiguos. Cuando usted va al hebreo original y usted va a Amós 9:11, va a decir, en la parte que dice tiempos antiguos, dice Kiyom Olam. Kiyom Olam es día eterno. ¿Qué nos está diciendo? Que el tabernáculo de David iba a ser restaurado o iba a ser levantado al igual como fue instituido el día eterno. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar ahí? Acuérdese que el Eterno nos ve con ojos de reino, no nos ve como hombres y mujeres que vamos a vivir 80 años y expiró nuestra vida. Él nos quiere ver en eternidad. Entonces, en su perfecto tiempo, porque Él es dueño de todo el tiempo, Él está viendo lo que ha pasado, Él está viendo lo que está pasando y Él está viendo hacia el futuro. Entonces, proféticamente está diciendo de que el tabernáculo o la suca iba a estar perdurable de manera eterna. Eso es lo que está diciendo en este momento. Y queremos darle un realce mayor a esta parte e ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. A ver qué más dice sobre este tabernáculo caído de David. Y dice así: Segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, este es el Eterno hablando a través del profeta Natán hacia el rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres. Aquí está diciendo, como Yeshua se convirtió en maldición por nuestros pecados, tuvo que quebrantarlo, como dice Isaías 53. Y con azotes de hijos de hombre, con una muerte de hombre, murió como un hombre, porque él vive para siempre en espíritu. Verso 15.
Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y el verso 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de Yeshua HaMashiach ben David. Yeshua el Mesías, hijo de David, que vendría a través del linaje de Judá. Y en el verso 33 del mismo capítulo dice esto muy precioso. ¿Y quién como tu pueblo? Este es David hablando y agradeciendo. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Y hoy le quiero decir algo. De acuerdo a la Escritura, sabemos que hay dos casas. Está Israel y está Judá. Judá está en pie por misericordia, como dice Oseas capítulo 1, que son todos nuestros hermanos judíos que vemos allá en la tierra. Israel son las 10 tribus del norte que han sido esparcidas. Estas personas como usted y como yo, que estamos buscando, anhelando a comprender más las Escrituras y no sabemos por qué, es porque el Eterno ha puesto su Espíritu en nosotros, como está declarado en Jeremías 31 y en Hechos 2. De esa manera la palabra iba a ser tomada, no solamente iba a quedar afuera a donde nosotros pudiéramos decir la tomo o la dejo, sino que la palabra, el rollo completo, iba a ser interiorizado en nosotros, iba a estar en nuestra mente, iba a estar sobre nuestro corazón. De esa manera nosotros no íbamos a fallar al blanco. Las 10 tribus esparcidas de Israel y las otras 2 tribus esparcidas de Efraín y Manasés, que son 2 en este momento esparcidas, somos nosotros. Ahora, todos esos pactos y esas promesas nos pertenecen a nosotros siempre y cuando nosotros entremos en el orden del Señor y como Él lo ha establecido y como Él lo ha prescrito. Y yo le quiero hacer esta otra pregunta a usted. Si el tabernáculo de David iba a ser restaurado para eternidad, y sabemos que Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, el hijo de David, iba a reinar como el único y verdadero rey sobre las naciones, a reinar con cetro de hierro, ¿cómo iba a venir a predicar otro evangelio? ¿Qué es lo que va a enseñar Yeshua cuando regrese? Nos va a enseñar que hay que guardar el día del sol, nos va a enseñar que hay que guardar fiestas paganas que no tienen nada que ver con sus instrucciones perfectas de Levítico 23. Nos va a enseñar a que él y su padre han venido a crear confusión en la tierra y por eso hay tantas diferentes denominaciones, porque cada quien está tomando la palabra como quiere y la palabra está más clara que el agua porque el rollo se ha destapado. ¿O es que él va a venir a predicar Torah? Pónganse a pensar en eso un momento. ¿Qué es lo que va a predicar Yeshua? Se está desarrollando este tema y el Ruach está hablando a través de Pedro y Jacobo, dejándole saber al pueblo qué es lo que los nuevos creyentes tenían que hacer y predicar y cómo debían de vivir. Ahora, con esta base nosotros podemos entrar a ver cuáles son los 7 pasos, los primeros 4 y los últimos 3 del creyente y cómo debía seguir su vida para no perder su salvación en medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo oscuro. Entonces, podemos concluir que la Torá va a ser predicada por Yeshua cuando venga, que son instrucciones. Las instrucciones no se imponen, como está puesto aquí, transliterado de manera equivocada en todas las Biblias que dice ley. Realmente Torah es instrucción. Instrucción en el cual tú puedes tomar o tú puedes dejar. Hemos dicho anteriormente que Yeshua mismo quiere venir a tu casa, golpea la puerta y tú tomas la decisión de abrirle la puerta y decirle: entra, Señor, vamos a comer y a celebrar las fiestas y háblame de ti y háblame de tu palabra. Entonces a eso viene Él, no viene a crear nada diferente. Entonces usted verá alrededor del mundo que más hombres y mujeres se están levantando con este tipo de palabra, porque el Evangelio es eterno, el Evangelio no tiene fecha
de expiración. El Evangelio no comienza en el Nuevo Testamento, como nos han enseñado los hombres. El Evangelio eterno siempre estuvo, fue revelado a los hombres del Eterno, antes que fuera puesto como un rollo o un libro. Estaba en sus corazones. Ahora va a regresar de la misma manera. Sigamos ahora en el verso 19 y vamos a entrar ahora con esa base de que Yeshua viene a restaurar el tabernáculo en los últimos tiempos, y los últimos tiempos están muy cerca ya, porque lo vemos que muchas cosas están sucediendo si seguimos las profecías del rollo, no las profecías de hombre. Ahora, el verso 19, vamos a entrar a ver qué es lo que nos enseña. Vemos que ya se levantó Jacobo, está en pie, y no dice la escritura que Pedro se haya sentado. Entonces vemos ahora mismo lo que él va a decir. Verso 19 dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, vamos a ver si estas instrucciones eran algo nuevo o es algo que ya estaba establecido hace miles de años, en el cual volvemos a ver las instrucciones salir a la luz, porque eso es lo que se estaba enseñando y eso es lo que se ha enseñado siempre. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento es la conclusión o es el comentario del final del rollo, y tenía que ser escrito con la sangre de Yeshua para que nosotros pudiéramos interiorizar el rollo en las instrucciones eternas. Vemos primeramente que se aparten de contaminaciones de los ídolos. ¿Usted recuerda cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Dígalo. Claro que sí. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al Eterno sobre todas las cosas. ¿Qué más, Alberto? Con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Si el Eterno está dando eso desde mucho tiempo atrás, miles de años, aquí le está diciendo a los gentiles: apártense de lo que ustedes están llamando dioses. Apártense de lo que ustedes llaman una deidad. Apártense del panteón griego, apártense de todos los dioses romanos que habían sido adoptados por Roma, que venían de Egipto. Sabemos que estos dos últimos bestias, lo que es Grecia y Roma, está en Daniel 7. Entonces sabemos también de que ellos iban a tratar de profanar lo que es la palabra. Eso es lo que le está diciendo. No me pongas a mí, que yo soy el Todopoderoso, con el resto de la colección de dioses paganos que tú tienes, porque esos no son dioses. Eso es lo que está diciéndoles a él. Está en Torah, en las instrucciones. Le dice que se aparten de fornicación. ¿Qué tipo de fornicación les está diciendo que se aparten? Todo esto es fornicación idolátrica primeramente, fornicación de cultos que estaban sucediendo. Todo tipo de cosas terribles estaban pasando en estos templos paganos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Que te apartara de comer cosas que estuvieran ahogadas, o porque sabemos de que en Levítico nos habla, en Levítico 16 y 17 nos dice de que todo animal que tú vayas a comer tenía que ser degollado y se le tenía que sacar la sangre. No te podías comer la sangre. Por eso la próxima instrucción es no comerte la sangre, porque la sangre dice en Levítico que iba a ser solamente para expiación de los pecados. Cuando tú haces o tú comes algo que es con sangre, tú estás profanando el pacto perfecto que hizo Yeshua, la sangre del Cordero. Esas 4 bases le dio para comenzar, y después le dijo, ahora, en el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad
que lo prediquen. ¿Qué referencia es Moisés? Moisés es la Torá, las instrucciones eternas. Les está diciendo que ahora ellos tenían que empezar a leer Torá igual como se ha hecho siempre en los tiempos antiguos, en cada ciudad, en todas partes, que se predique en las sinagogas. Sabemos que lo que es una sinagoga, donde es leído en cada día de reposo. Estamos viendo que nos están dando instrucciones que no son nuevas. Les está diciendo, regresen a la Torá, ahí está todo otra vez. Regresen a las instrucciones que yo les he dado. Y estamos encontrando que nos está diciendo que nos apartemos de todo ídolo. Y usted me dirá a mí, mire hermano, yo no sigo ningún ídolo. En Ezequiel capítulo 14 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. A veces nosotros estamos guardando fiestas y días que no tienen nada que ver con el Eterno. Aunque nosotros no estemos doblando rodilla hacia una estatua de yeso, de piedra o de lo que sea, estamos cayendo en idolatría, poniendo cosas que no tienen nada que ver con el reino o con el Eterno, y lo estamos guardando en nuestro corazón y estamos poniéndolo antes que Él. Muchas cosas, días, fiestas, hombres que predican palabra, y ustedes dicen a veces, o hemos dicho en nuestra falta de conocimiento en otros tiempos, esta persona sí es ungida, esta persona sí tiene palabra. No, esta es la palabra. La palabra es lo que dice el rollo, ¿ok? No podemos poner a nadie sobre la palabra. Ahora, está hablando de que se tenía que leer en cada día de reposo. No dijo Yeshua mismo que yo soy en Lucas, que Él era el Señor del reposo. Cuando está diciendo que Él es el Señor del reposo, está diciendo yo soy el dueño del reposo. Entonces, si vemos todas estas instrucciones que nos están llevando a las instrucciones de la Torá, podemos darnos cuenta de que cuando Yeshua venga, va a predicar lo mismo que se ha predicado por miles de años, lo mismo que se le predicó al Éxodo, lo mismo que predicó Noé en ese tiempo. Ahora, vamos a concluir con las instrucciones y ponerlas aquí arriba, como usted puede ver, cuáles son los 7 pasos para hacer una recapitulación. El primer paso es contaminación de ídolos. El segundo es fornicación cúltica y física. Número 3 es ahogado. Número 4 es comer cosas con sangre. Número 5 es leer a Moisés las instrucciones del Eterno. Número 6, en una sinagoga. Y número 7, en el día de Shabbat, en el día de reposo. Así es que yo creo que esas instrucciones están más claras que el agua. No podemos nosotros ver estas instrucciones y ahora decidir de que vamos a hacer algo diferente. No podemos tomar la palabra del Señor y decir, bueno, el hombre que está predicando está diciendo esto y la palabra dice esto otro. Usted se guía por lo que dice la palabra, porque la palabra es Yeshua, la palabra es el Logos. Yeshua mismo está hablando, Yeshua mismo va a regresar en carne y hueso. No es que va a estar en el cielo. Él viene a predicar, a restaurar lo que se ha caído aquí, porque en el cielo no hay nada caído, todo está perfecto. Ahí no entra pecado. Entonces, quiero cerrar con esto. En Levítico 9:22, comenzando Aarón su servicio como sumo sacerdote, él hace los holocaustos, él hace los sacrificios de expiación y hace los sacrificios de paz. En ese momento, cuando él termina, él levanta sus manos y bendice al pueblo. Y sucede algo muy especial cuando él terminó de hacer eso. Dice ahí las Escrituras que él descendió. Y ahora cuando vemos esto y lo conectamos con el nuevo pacto, vemos a Yeshua en Lucas 24, 49 al 53, que ya es el final, y sacó a los discípulos fuera de Betania. Hizo lo mismo, levantó sus manos y los bendijo y ascendió. ¿Qué nos muestra esto? Primero, que desde el inicio
del servicio del sumo sacerdote, proféticamente sabíamos que no era suficiente para salvar a la humanidad. Desciende porque tiene que ascender el verdadero sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, rey y sacerdote para siempre, para poder tomar todo lo que se necesitaba, sin pecado, perfecto, íntegro, y salvar y rescatar lo que es su creación. Nos bendijo antes de irse, mandó a su Espíritu Santo, y por eso estamos leyendo las instrucciones de esta manera. Y de esta misma manera le quiero pedir que interiorice todo esto que hemos hablado, que es de Él, no es de nosotros. Y póngase a pensar y analizar como creyente, como pastor, como hombre o mujer del Eterno, si Yeshua comete errores cuando Él es rey y sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Lo dejo con ese pensamiento para que lo dijera, y de esa manera usted puede llegar a su conclusión a través del Espíritu Santo. Les queremos invitar para la próxima semana, el próximo miércoles a las 8 p.m. y vamos a tocar el tema ¿qué es la salvación? Roma nos ha enseñado muchas cosas, pero ahora usted lo va a ver bajo óptica hebrea, como Yeshua lo enseñaba y como los apóstoles lo enseñaban. Le damos gracias en esta tarde por haber estado con nosotros. Que el Eterno le guarde y le bendiga en todo momento y que su rostro resplandezca sobre ustedes. Shalom, hermanos, y muchas gracias.